Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos, iglesia? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué le desea a su hermano que está a un lado de usted? Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, hermano. Seguimos con nuestra serie de El Evangelio según San Juan. ¿Cuántos nos estamos gozando con esta serie, hermanos? Gloria a Dios. ¿A cuántos de los que estamos aquí, hermano, el Señor Jesús se nos ha mostrado y nos ha hablado cara a cara? Ya sea con alguna persona que nos trae una palabra, ya sea, hermano, con un mensaje de la misma palabra de Dios, ya sea con un canto, hermano, decimos amén. ¿Cuántos nos gozamos con un canto en especial? Gloria a Dios. ¿Cuántos nos gozamos con un versículo en especial de la palabra? Decimos amén. Así se nos muestra Dios, hermano. Dios, hermano, cuando le habla al hombre, hermano, se muestra Jesús tal cual es, para que nosotros nos demos cuenta que efectivamente es Jesús el que nos está hablando. Decimos amén. El día de hoy, hermano, vamos a un tema que es muy importante en la palabra de Dios, como toda la palabra de Dios, ¿verdad? Pero vamos a hablar de Jesús y Nicodemo. ¿Alguien ha escuchado hablar de Nicodemo? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha el nombre de Nicodemo? Gloria a Dios. De uno por uno, de uno por uno. ¿Qué se le viene a la mente? Yo cuando escucho el nombre de Nicodemo, se me viene a la mente el nacer de nuevo. El que le pregunta a Nicodemo a Jesús, pero ¿cómo puede un hombre viejo entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer nuevamente? Es lo que a mí siempre se me viene a la mente. Bueno, vamos a dar inicio, hermano, ahí en San Juan capítulo 3, verso 1, hermano. Recuerda, hermano, estamos viendo el Evangelio verso por verso. Decimos amén. Dice en el nombre de Jesús: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahí vamos empezando, hermano, y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar nuevamente. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado de alabarte, de glorificarte, de exaltarte, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra que es viva y eficaz. Te damos la gloria y la honra solamente a ti, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra, hermano, en San Juan capítulo 3, verso 1, que había un hombre fariseo. Para empezar, los fariseos, hermano, eran una de las sectas de los judíos de aquellos tiempos. Y era una secta, hermano, de las más estrictas que existían en aquellos tiempos. ¿Sí? Y ellos, hermano, eran legalistas. Incluso, hermano, ponían, hermano, reglas, estatutos, hermano, que ni aún ellos mismos podían cumplir. Su nombre, hermano, fariseo, significa separados. ¿Qué es esto, hermano? Que ellos se alejaban de todas las personas. No, ellos simple y sencillamente, hermano, se querían separar de todo, hermano, lo que significara pecado. Y este hombre, hermano, dice la palabra que Nicodemo era un principal de la secta de los judíos, de los fariseos. ¿Y qué significa esto, hermano? Que este hombre, hermano, era un hombre con un poder político en aquel tiempo, con un poder espiritual, con un poder económicamente hablando muy bueno. Vamos, hermano, era un hombre muy influyente de aquella época. Decimos amén. Y después dice en San Juan 3, verso 2, entonces vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese, hermano, a mí me llama la atención cómo este hombre fariseo llamado Nicodemo reconoce a Jesús como maestro, pero se acerca a él de noche. Y me llamó la atención porque en la noche, ¿qué hay, hermano? Oscuridad. ¿Qué más hay, hermano? ¿Qué más? Murciélagos. ¿Qué más hay?
En la noche sale lo que se quiere ocultar. Decimos amén. Este hombre, hermano, tal vez fue, hermano, durante la noche porque no quería que nadie lo reconociera, tal vez porque no quería que nadie lo viera, o tal vez porque le daba pena acercarse a Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, las primeras veces que venimos a la iglesia no le decíamos a nuestra familia por pena? ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo era de la tradicional. ¿Y qué iban a decir de mí? Decimos amén. ¿Qué iban a decir de mí que iba a la iglesia? Yo era de los que andaba con mis amigos y todo. ¿Qué van a pensar mis amigos porque voy a la iglesia? Me daba pena decirles que iba a la iglesia. Amén. ¿Y sabe qué, hermano? Este hombre, hermano, tal vez por eso fue de noche, para que nadie lo mirara, hermano, le daba pena. O ¿sabe qué, hermano? Tal vez él tenía buenas intenciones y no quería que nadie los interrumpiera a él y a Jesús en su plática. No lo sabemos. Lo único que dice, hermano, que este hombre vino a Jesús de noche. Este hombre lo reconoce como un maestro, hermano, a Jesús, y que viene de parte de Dios. Y ¿sabe qué, hermano? Las señales que hacía Jesús a este hombre lo impresionaron. Alabamos a Cristo. ¿Cuántos creemos que Dios es grande y poderoso y puede impresionar a cualquier humano, hermanos? Porque dice la palabra, hermano, que para el que cree, todo, para el que cree, todo le es posible. Juan 3:3 dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese cómo empieza aquí este versículo. Respondió Jesús y le dijo. ¿Usted miró que Nicodemo le preguntó algo? En el versículo 2 no le preguntó nada a Nicodemo. Pero sabe, hermano, ¿por qué respondió Jesús esto, hermano? Porque quiere decir que Jesús miró las inquietudes que había en el corazón de Nicodemo. Aquí nos muestra, hermano, la palabra que Jesús conoce nuestros corazones. Decimos amén. Aún conoce nuestros pensamientos y aún conoce nuestras intenciones de nuestro corazón. ¿Qué es una intención, hermano? Lo que está por hacer, no lo que está haciendo, lo que está por hacer, hermano. Para Dios, hermano, no hay nada oculto. Y sabe, cuando le responde Jesús, hermano, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí, hermano, Nicodemo, él tal vez, hermano, entra en un desconcierto tremendo. ¿Por qué, hermano? Porque para él, hermano, como para todos los judíos, ellos pensaban que solamente con descender de Abraham eran ya salvos. Alabamos a Cristo. Tan solo por el hecho de ser del pueblo de Israel, ya eran, hermano, unas personas que eran salvas. Pero Jesús le habla de un nuevo nacimiento. Un nacimiento, hermano, que viene de lo alto. Un nacimiento que viene de parte de Jesús. En el verso 4 dice así: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí Nicodemo pregunta, hermano, algo imposible. Decimos amén. Biológicamente es algo imposible. Un hombre viejo, hermano, ¿cómo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Nunca. Alabamos al Señor, hermano. ¿Por qué, hermano? Le decía, él se consideraba parte del pueblo de Dios sin fallas. Si Jesús le hubiera dicho: ok, los gentiles, si quieren ser parte del pueblo de Israel, tienen que nacer nuevamente, entonces él lo hubiera considerado algo normal. Pero como se lo dijo a él, hermano, él se desconcertó. Verso 5 dice así: respondió Jesús:
de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le muestra, hermano, que los hombres, que nosotros todos, hermano, necesitamos una conversión radical por el Espíritu de Dios. ¿Alabamos a Cristo? Otra vez, aquí Jesús le muestra, hermano, a Nicodemo, hey, toda la humanidad necesita una conversión radical que venga del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nazca una nueva persona. Aquí es un tipo y figura, hermano, de cuando el hombre, cuando el cristiano, hermano, baja a las aguas del bautismo. Alabamos al Señor. ¿Qué es lo que decimos, hermano? Que cuando sale de las aguas, sale una ¿qué? Una nueva criatura. Pero cuando, hermano, sale una nueva criatura, cuando realmente en aquella persona, hermano, nació esa intención de bajar a las aguas del bautismo y cambiar, hermano, no por su voluntad, hermano, no por ella, hermano, sino por la voluntad de Dios. Porque está plenamente convencida que va a recibir el don del Espíritu Santo y sus pensamientos ya no van a ser sus pensamientos y sus caminos ya no van a ser sus caminos. Ahora van a ser los pensamientos de Dios y ahora va a ser el camino de Dios. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Sabe, hermano, cuando una persona se bautiza, hermano, o cuando una persona recibe a Jesús y realmente nace nuevamente, hermano, hay una conversión genuina porque ha nacido el Espíritu Santo en ella. Y sigue su conversión por medio de una relación con Jesús. Alabamos a Cristo. Recuerde que Jesús está cara a cara con Nicodemo. Esto se lo está hablando Jesús a Nicodemo, hermano. El que no naciere de agua y de espíritu no va a poder entrar en mi reino. Necesitas una relación conmigo. Cuando hay una relación con Jesús, hay una fe, hay una consagración, una entrega y una búsqueda diaria con Jesús. Alabamos a Cristo. Después sigue diciendo en el verso 6: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego dice el verso 7: no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Fíjese lo que dice: lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, coincidimos que los niños son hermosos? Los niños, las niñas. ¿Decimos amén? ¿Por qué, hermano? Porque son inocentes. ¿Por qué más? Porque están pequeñitos. ¿Qué más, hermano? Dan ternura, hermanos. ¿Decimos amén? ¿Cuántos bebés hay aquí? Acuérdense, hace como un mes los presentaron aquí a los bebés. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? Pero aún así dice la palabra que lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué es esto, hermano? Que en algún momento aquellos niños, aquellos bebés inocentes van a ir creciendo. ¿Y qué creen que va a salir en ellos? La carne, dice la verdad. Lo que va a salir, hermano, es el pecado que hay en todos nosotros los seres humanos. ¿Alabamos a Cristo? ¿Por qué? Porque, hermano, nacemos, hermano, de una humanidad caída. ¿Alabamos a Cristo? Todos traemos el pecado original, hermano. Y en algún momento también esos niños, esos bebés, hermano, al momento de que van creciendo, también van a necesitar una relación personal con Dios y van a tener que nacer de nuevo. ¿Alabamos a Cristo, hermanos? Por eso, hermano, el Señor le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sabe, hermano?
Aquí el Señor, hermano, nuevamente le vuelve a decir al último: os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué, hermano? Porque Nicodemo como que todavía no lo entendía muy bien, hermanos. Él se maravillaba, hermano, de lo que el Señor le estaba diciendo, pero el Señor le dice: hey, no te maravilles de esto. No escuches nada más la palabra, vívela. No escuches nada más lo hermoso que es ese texto, aplícalo en tu vida. No te llenes no nada más en ese canto, no, vive lo que dice el canto, aplica lo que dice el canto. No, hermano, no dediques nada más tiempo en leer, no, escudriñala, busca la palabra y llévala a tu vida, llévala a tu familia, llévala a tu hogar, llévala a tu trabajo, llévala a todo lugar donde tú vayas, y de esta manera el Espíritu Santo va a fluir en tu vida. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Dice el verso 8, fíjese lo que dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora que es, hermano, muy común aquí en Ciudad Juárez las tolvaneras, ¿cuántos nos gustan esas tolvaneras? A nadie. ¿De dónde viene el aire, hermanos? ¿A dónde va? Viene de todos lados y va para todos lados, y nomás vemos que estamos ahí en medio de aquello lleno de tierras. Y pues sabe, así es el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida del hombre, nos lleva a un lugar que tal vez no queremos ir. ¿Alabamos a Cristo? Hey, pero aquella persona me cae mal, ¿cómo le voy a hablar de Jesús? ¿Sabe qué? No vamos a saber ni cómo, pero le vamos a estar compartiendo de Jesús a aquella persona que no nos cae bien. ¿Alabamos a Cristo? ¿Por qué? Porque así dice la palabra: así todo aquel que es nacido del Espíritu no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Alabamos a Cristo? ¿Por qué? Porque ya nos dejamos llevar, hermano, por el Espíritu de Dios, porque nos dejamos llevar por la palabra de Dios, porque nos dejamos llevar, hermano, ya no por nuestros impulsos, sino que nos dejamos llevar, hermano, por lo que realmente quiere el Señor. Versículo 9, hermano. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio, sino si os he dicho cosas terrenales y no las queréis, ¿cómo vas a creer si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Fíjese, hermano, Nicodemo estaba confundido, hermano, y lo que estaba recibiendo del nacimiento, del nuevo nacimiento, era contrario a lo que él creía. Y Jesús le seguía explicando y le dice: hey, tú eres maestro de la ley. Recordemos que Nicodemo, hermano, era miembro del Sanedrín, era miembro, hermano, del concilio de los maestros, hermano, de la secta de los judíos, hermano. Era alguien que estudiaba la palabra, era alguien que conocía la palabra de Dios. Y Jesús le dice: hey, ¿cómo tú siendo maestro no entiendes? Ahí, hermano, me viene a la mente aquello que dice en Santiago, hermano. Dice la palabra: hey, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque en ello recibiréis mayor condenación. ¿Cómo es esto? Que todo lo que yo sé de la palabra de Dios, hermano, y si yo no lo aplico en mi vida, en aquel día lo que me va a juzgar. Alabamos al Señor. Todo el conocimiento que yo puedo tener de la palabra de Dios, en aquel día cuando yo llegue ante la presencia de mi Dios y yo le diga: ¿sabes qué, Señor? Es que yo no sabía. No, ¿cómo de que no sabías? Aquí está. Aquí dice: no robarás, y tú te quedaste con el cambio del Oxxo y no era tuyo.
¿Cuántos alabamos a Cristo? ¿Cómo tú siendo maestro no entiendes? Hey, mira las cosas terrenales. Si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las espirituales? ¿O cómo vas a entender las celestiales? O más bien dicho, hey, si no nos queremos sujetar, hermano, a la ley terrenal, ¿cómo nos vamos a querer sujetar a una ley celestial que no vemos? ¿Alabamos a Cristo? Si no podemos cumplir una ley de tránsito y no podemos cargar una licencia de manejar, ¿por qué? Por decida, por lo que quiera usted, hermano, y no la sacamos, que sabemos que es necesaria. ¿Cuántos decimos amén? Y no la tenemos, ¿cómo voy a sujetarme a una ley de un Dios que no puedo ver? Alabamos a Cristo. ¿Quién dice amén, hermanos? Déselo fuerte si es para el Señor, hermano. Si os he dicho cosas terrenales y no las creen, ¿cómo van a creer si los dijere las celestiales? ¿Sabe, hermano? Dice la palabra en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe cuáles son esas cosas grandes, hermano? Las cosas celestiales, las cosas espirituales, hermano. ¿Cuántos creemos, hermano, que hay más? Son más los que están a favor nuestro que los que están en contra nuestra, hermano. ¿Decimos amén? Son más los ángeles de Dios, son más, hermano, el Espíritu de Dios, es más nuestro Dios, hermano, que el enemigo. Y todas las personas que están con el enemigo son más aquellos que están a nuestro favor, hermano. ¿O no dice la palabra, hermano, que Él no nos va a dejar, hermano, ni va a dejar de respaldarnos todos los días hasta el fin del mundo, hermano? Él dice, no van a estar solos. ¿Alabamos a Cristo? Pero, hermano, primero tenemos que creer y tenemos que sujetarnos a las leyes terrenales. ¿Alabamos a Cristo? ¿Para qué? Para que lleguen las celestiales. Después dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que Jesús tiene el poder y la autoridad, hermano, para decirnos su palabra. Decimos amén. Él es el único, hermano, que nos puede decir qué es lo que está por venir cuando partamos. Alabamos al Señor. Él es el único, hermano, es la única fuente, hermano, fidedigna, hermano, es la única fuente verdadera, hermano, que no lleva ninguna equivocación de lo que está por suceder cuando partamos de esta tierra. Decimos amén. Él es el único, hermano. Él es el único, hermano, que nos puede decir qué es lo que está por venir cuando morimos. ¿Por qué? Porque nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. Verso 14. Escuchen lo que dice aquí, hermano. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús explica aquí algo maravilloso, hermano. En Números, hermano, capítulo 21, del verso 4 al 9, hermano, viene una historia, hermano. ¿Qué es esta historia? Cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, hermano, cuando el pueblo de Israel va por el desierto, dice la palabra, hermano, que el pueblo de Israel, hermano, empezó a hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. Eso lo ve ahí en Números capítulo 21, hermano. Y dice la palabra, hermano, que cuando, hermano, el Señor mira que su pueblo, el pueblo de Israel, que lo sacó de la esclavitud de Egipto, hermano, empieza a hablar de él y empieza a hablar de Moisés, hermano, ¿qué cree que fue lo que hizo el Señor?
Dice la palabra, hermano, que mandó serpientes para que mordieran al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Mucha gente murió. Esto me quiere decir algo, hermano. Hermanos todos, el chisme no es bueno. ¿Alabamos a Cristo? ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Por qué? Porque si el pueblo de Israel habló en contra de Dios, hermano, y habló en contra de Moisés, diciéndole: hey, mejor nos hubieras dejado en Egipto, allá donde teníamos todo de comer, todo de beber, allá donde teníamos todo y estábamos cómodamente. Ahí no me está diciendo que hablaron directamente a Dios, hablaron entre ellos en contra de Dios y hablaron entre ellos en contra de Moisés. El hermano Gaspar ahora en un devocional dijo algo así del chisme, que el chisme no es bueno. Y aquí la palabra lo está corroborando. El chisme no es bueno. El Señor les manda serpientes para que muerdan a todos los chismosos y que caigan, hermano. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron? Cuando miraron que muchos empezaron a morir, fueron y le dijeron a Moisés: Moisés, dile a Dios que tenga misericordia de nosotros. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Fue y oró a Dios: Señor, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de nosotros. Y Dios tuvo misericordia. Le dijo: hazte una serpiente ardiente, ponla en una asta hasta lo más alto, y toda persona que fuere mordida por una serpiente, solamente con voltear a mirar la serpiente, no va a morir. ¿Alabamos a Cristo? El pueblo fue salvado por algo tan insignificante, o tal vez hasta tonto, de voltear y ver una serpiente de bronce, hermano, en una asta, y ya no moría. Tal vez mucha gente no creyó, o tal vez mucha gente, cuando miró que se salvaban las personas, pues todos a voltear a ver a la serpiente. Así es el día de hoy, hermano. Cuando el hombre mira el sacrificio de la cruz de Jesús, lo cree y lo vive, obtiene la salvación. Nuevamente, así es el día de hoy. Todo aquel que voltea y mira la cruz de Jesús, mira y cree el sacrificio de Jesús y lo vive, obtiene la salvación. Yo me hubiera emocionado y le hubiera dado una ofrenda de palmas al Señor, hermano, porque eso pasó en mi vida, eso está pasando en mi vida, hermano. Yo volteé a ver la cruz de Jesús y por su amor, por su gracia y por su misericordia, estoy aquí el día de hoy, hermano. ¿Sabe, hermano? En el Génesis, hermano, la serpiente significa, hermano, el maligno. Y si nos vamos al Apocalipsis, hermano, también habla de la serpiente antigua. Y Jesús, hermano, murió como el más cruel de los pecadores en la cruz del Calvario. Así como aquella serpiente estaba en la asta, hermano, así Jesús estaba en la cruz cargando el pecado de toda la humanidad. El que no conoció pecado, el que no fue pecador, murió como el más cruel de los pecadores, hermano, ahí en la cruz. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí ya lleva tiempo hablando cara a cara Jesús con Nicodemo. Le habló sobre el nuevo nacimiento, no una vez, no dos veces, tres veces, hermano. Y le dice, hermano, ahora hay una salvación, no nada más para ti, no nada más para mi pueblo, sino para todo aquel que crea en mí. Para todo aquel que en él crea. Aquí está, hermano, recibiendo Nicodemo la historia más grande de amor en la historia de la humanidad. Alabamos al Señor, hermano.
Aquí está recibiendo Nicodemo, hermano, un tesoro grandísimo, hermano. De tal manera, ¿sabe? Esa es la manera de demostrar el amor de Dios, hermano, por todos nosotros, por toda la humanidad, por toda su creación. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Cuando alguien, hermano, no cree en Él, hermano, el corazón de Dios se contrista, hermano. Alabamos al Señor. Porque Él no quiere que nadie se pierda. De tal manera dio a su Hijo unigénito. Dios Padre entregó a Jesús como sacrificio por la humanidad. ¿Quién de los que estamos aquí estamos dispuestos a dar a nuestro hijo por alguien más? Nadie. ¿Y sabe que es normal, hermano? Solamente Dios Padre. Decimos amén. Solamente Él, hermano, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La intención del amor de Dios es salvar al hombre de la destrucción eterna. Alabamos a Cristo, hermano. Dios mira al pecador y no quiere que se pierda. Dios mira al drogadicto y no quiere que se pierda. Mira al ladrón y no quiere que se pierda. Mira al homicida y no quiere que se pierda. Mira al fornicador y no quiere que se pierda. Mira al homosexual y no quiere que se pierda, hermano. No quiere que nadie se pierda, sino quiere que nazca nuevamente, hermano. Alabamos a Cristo. ¿Para qué? Para una vida eterna. Esto nos describe la duración del amor de Dios. ¿Para cuándo es? Por la eternidad. El amor de Dios, hermano, para alguien que cree en Él, hermano, es por la eternidad. Es un amor que no se acaba, hermano. Alabamos a Cristo, hermano. Y lo dice el verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús nos muestra su corazón para con nosotros, hermano. Jesús no vino a condenar al mundo, alabamos al Señor, sino que el mundo sea salvo por Él. Aquí nos está demostrando su intención. Aquí nos muestra, hermano, lo que Él quiere para nosotros, los seres humanos. Pero sabe, hermano, Jesús nos ofrece la salvación y en nosotros está el creerla, el tomarla. Porque si no la tomamos, si no la creemos, hay una condenación. La condenación es no creer en el Salvador por amar más las tinieblas, por amar más el pecado. El enemigo, hermano, hasta la fecha sigue haciendo su trabajo, porque sabe, hermano, dice la palabra, hermano, que en el final de los tiempos la maldad irá en aumento y el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el tiempo, hermano, se está cortando y Él sigue haciendo su trabajo. Él sigue, hermano, mostrando la tentación, hermano, apetitosa. El pecado es apetitoso, hermano, para el ser humano. El pecado no se va a mostrar como algo horrendo, hermano. Se va a mostrar como algo que nos va a gustar, como algo que nos va a deleitar, hermano. Pero sabe, hermano, esto trae una condenación. Tal vez, hermano, lo vamos a disfrutar por un momento,
pero la condenación es eterna. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Aquel que ha escuchado la palabra de Dios y sigue fornicando, sigue practicando el homosexualismo, sigue robando, sigue, hermano, cometiendo el pecado, está teniendo en poco la luz de Jesús. No lo digo yo, aquí lo dice. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Aquellas personas ponen el pecado antes que la gracia, antes que el amor, antes que la misericordia de Dios. Pero el que practica la verdad. ¿Cuántos de los que estamos aquí practicamos la verdad? Pero el que practica la verdad, hermano, póngase de pie. Póngase de pie, hermana. Póngase de pie, hermano. Pero el que practica la verdad vive el amor de Dios. Vive la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vive la paciencia de Dios, vive la benignidad de Dios, vive la bondad de Dios, vive la fe en Dios, vive la mansedumbre de Dios, vive la templanza de Dios. Entonces manifiestas son sus obras, porque son hechas por Dios en la vida del hombre. En la vida del hombre. Entonces quiere decir que ya no me dejo llevar yo por mis impulsos que tenía, por mis pensamientos que tenía, sino que ahora el Espíritu Santo es el que fluye en mi vida y es el que me lleva a donde tengo que estar. Es el que me lleva a donde tengo que hablar. Es el que me lleva como me tengo que comportar. Es el que me lleva como me tengo que dirigir. Es el que me pone un freno cuando voy a decir una mentira. Es el que me pone un freno, hermano, cuando voy a cometer algún pecado. Porque mis pensamientos ya no son mis pensamientos, sino ya son los pensamientos de Dios. Mi camino no es el que creía yo era el correcto, sino ahora es el camino de Dios. ¿Sabe? Todo esto se lo dijo Jesús a Nicodemo cara a cara. Y esto nos lo está diciendo Jesús a nosotros, hermano.